Tema: trascendencia en la práctica entre nulidad, inexistencia, ineficacia y las obligaciones naturales. Como preámbulo intervienen los compañeros de quinto año de la Escuela de Derecho, Facultad de Jurisprudencia. Distinguidas autoridades aquí presentes, doctor Jorge Morales Álvarez, ponente de esta noche, señoras y señores servidores judiciales de la SUAY, profesionales que hoy nos acompañan, señores estudiantes, señoras y señores. La visión actual de los contratos es que hablamos de la llamada contratación moderna, derivada de los últimos 30 años, en donde es marcada la influencia del mundo globalizado, ya que se tienen nuevas formas de contratación con influencia anglosajona, además del impacto tecnológico, el intercambio comercial, la apertura de mercados sin frontera alguna y el establecimiento de empresas que buscan extender sus dominios en ventas de tecnología, por lo que se exige una fuerte infraestructura material, teniendo en cuenta que nuestro Código Civil presenta lagunas que deben ser reguladas y adecuadas a instituciones fundamentales del derecho civil en relación al entorno en que vivimos. Sean todos bienvenidos esta noche al cuarto día del Seminario Nacional Tendencias Contemporáneas del Derecho Civil y Mercantil. Esta noche abordaremos el tema trascendencia práctica entre la nulidad, inexistencia, ineficacia contractual y las obligaciones naturales, a cargo del querido doctor Jorge Morales Álvarez, quien es profesional, doctor en jurisprudencia por la Universidad de Cuenca, se desempeñó como director regional de la Contraloría General del Estado. Además, fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca en el periodo 2004-2010 y profesor de Derecho Público y Derecho Privado en las universidades de Cuenca y de la SUAY. Autor de los libros Derecho Civil, Familia, Sucesiones y Obligaciones y del libro Derecho Romano, edición 2010. Al efecto, iniciamos esta ponencia con la introducción a cargo de la señorita Isabel Vélez Serrano. Buenas noches. Dogmáticamente se suele ubicar al contrato desde la óptica voluntarista y objetivista en el rango de una verdadera norma jurídica para las partes, sin tomar en cuenta que esa naturaleza del contrato deviene de la ley. Otra concepción, en cambio, expresa que el contrato se enmarca dentro del campo del hecho jurídico, tomando en consideración su eficacia causal, lo que equivale a presentar al contrato como un mero supuesto de hecho de los denominados efectos negociables de las partes. El contrato produce efectos finales que crean la manifestación de las partes negociables en los términos que ellas lo deseen, con los límites expuestos por la ley, generando los derechos y obligaciones pertinentes de acuerdo a la naturaleza del mismo. En la práctica, esta concepción se encuentra sustentada en el principio que perpetúa que todo contrato legalmente celebrado es ley para todos los contratantes y no puede ser invalidado por consentimiento mutuo o por causales legales. La ley, la jurisprudencia y la doctrina han establecido que la omisión de las formalidades exigidas para la plena existencia legal del contrato y su vinculación a los contratantes nos coloca frente a las siguientes circunstancias. Renato Scognamilli suele definir como nulo al contrato que le falta algún elemento esencial y que, por lo mismo, no produce efecto alguno, debiendo considerarse nulo el contrato al cual el ordenamiento jurídico le quita su fuerza vinculante de autorregulación de los intereses privados y lo priva de todo efecto en razón de su anormalidad. La nulidad constituye el modo más eficiente y por ende lógicamente satisfactorio de reacción del derecho contra los contratos que se oponen a sus disposiciones. Cuando hablamos de efectos jurídicos de los actos nulos, debemos referirnos que la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban antes de la celebración del mismo. La anulación del acto obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado. Por su parte, la doctrina señala que un contrato es ineficaz cuando los efectos jurídicos no se producen o pueden dejar de surtir efecto luego. Se aprecia la ineficacia cuando carece de los requisitos exigidos por la ley, dando lugar a la inexistencia del contrato, a su invalidez y a la ineficacia en sentido estricto.
El problema que se presenta es la de determinar si la inexistencia constituye una sanción civil distinta o diferente de la nulidad. El tema sobre las obligaciones naturales y su análisis nos lleva a la conclusión de que la obligación natural ocupa un lugar intermedio entre la obligación civil y los simples deberes de conciencia. En la obligación natural hay sujeto activo y pasivo, objeto y vínculo jurídico, pero este se halla desprovisto de su poder coercitivo a través de la acción. Desde la óptica del profesor Mayro Baena Upegui, establece que el sentido de la norma es precisamente el de darle el carácter de obligación natural a la obligación que surge de un acto jurídico al que le faltan las solemnidades exigidas por la ley. De este último criterio, el autor Claro, Solar y Valencia Seat manifiesta que el código se refiere en este caso, ante todo, a un negocio jurídico inexistente, pues inexistencia no es fuente de las obligaciones. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la legislación civil ecuatoriana no plantea de manera clara en qué situación nos encontramos frente a la figura de la nulidad, la inexistencia y la obligación natural, sabiendo que el mismo Código Civil no hace sino una confusión de estas figuras, lo que conlleva a la imperiosa necesidad de dejar expuesto el modus operandi frente a esta situación, la normativa y el criterio judicial aplicable hoy en día. Otro aspecto relevante y que causa discusión en la academia es la de clarificar qué alcance tiene la normativa constitucional en este tema, pues si bien el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador establece que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades, nos preguntamos, por principio constitucional, ¿se prefieren contratos jurídicos basados en la autonomía de la voluntad carente de formalidades? ¿Existe seguridad jurídica al respecto? ¿O hacemos caso omiso a la norma suprema que nos regula y damos preferencia a una ley ordinaria, centrando la intención de los contratantes a una excesiva regulación positivista? Señoras y señores, demos la bienvenida al doctor Jorge Morales Álvarez, quien referirá sobre estos particulares que hemos expuesto. Gracias. Yo quiero un micrófono, nada más. Aló. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Hola. No. Mateo, ¿y no son las pilas para comprar? Sí, ya están con pilas nuevas. Hola, vamos. Sí pueden ayudarme con la lectura. Desde aquí. Yo me encargo. Distinguidos directores, en primer lugar, felicitación, señor director de la escuela, Giovanni Sacasari, porque se están respirando nuevos aires académicos en nuestra facultad. Y al mismo tiempo, gracias por esta invitación. Distinguida asamblea, la única forma de cómo yo hablo sobre estos temas es como un profesor común y corriente, es decir, de forma simple, de forma sencilla, como lo voy a hacer, sin que esto afecte a la rigurosidad académica con la que se debe tocar estos temas. El señor director me ha dicho que no más de 45 minutos. Voy a ser brevecito, señores participantes.
Asimismo, ha dicho el señor director que el tema anterior es un tema agrio. Este es un tema dulce, señor director. Bien dulce. Porque está subyacente en toditos los contratos que ustedes tienen o tendrán en sus manos. En los contratos de carácter civil, derecho público, en los contratos de derecho societario, de derecho mercantil y en los contratos administrativos. De suerte que creo que es un tema que nos va a ser útil y nos va a concitar el interés y la atención al mismo tiempo de ustedes. Empiezo. La invalidación y la ineficiencia. Seré muy breve. Invalidación, hablamos de contratos que nacen válidos, es decir, de contratos que nacen buenos y sanos. Pero cuando hablamos de ineficiencia, que es el tema precisamente que nos ha tocado también, hablamos de contratos que van a nacer enfermos, permítanme la expresión simple. Empecemos con la invalidación de aquellos contratos que nacen observando todos los requisitos. El efecto de los contratos, como ya lo mencionó la señorita presentadora, es que es ley para las partes contratantes. Que es ley significa que del contrato nacen obligaciones, es decir, vínculos revestidos de fuerza coercitiva. Debemos distinguida audiencia, los efectos ordinarios y los efectos extraordinarios del contrato. ¿Cuál es el efecto? El efecto ordinario no es otro que el cumplimiento de los contratos. Por eso se dice que es ley para las partes contratantes. Y el cumplimiento puede estar enfocado desde 3 puntos de vista. El cumplimiento voluntario, el cumplimiento forzoso, que también se llama necesario o judicial, y el cumplimiento por tercero. Entonces hablamos de cumplimiento por tercero cuando el pago es hecho por el deudor solidario o cuando el pago es hecho por el deudor subsidiario o fiador. Permítame hacer una brevísima digresión porque no dispongo del tiempo necesario entre solidaridad y subsidiariedad. En la solidaridad, como ustedes conocen, el deudor solidario responde por el total de la deuda. Responde in solidum, decían en el derecho romano. Es decir, que el acreedor puede demandar por el total in solidum a quien quiera de los dos deudores, al deudor principal o al deudor solidario. El deudor subsidiario, en cambio, distinguida audiencia, es aquel deudor que va en auxilio, nada más, que va en apoyo del deudor principal cuando no mismo el deudor principal puede pagar la deuda. Entonces va en auxilio, en subsidio del principal. El deudor subsidiario goza, como ustedes saben, del beneficio de exclusión. Es decir, que si el acreedor le demanda primero al deudor subsidiario, al fiador, el fiador le dice: señor juez, espere un ratito, usted no puede juzgarme primero a mí, juzgue primero al deudor principal. Y después, si usted no paga, vendré en subsidio, excepción o beneficio de exclusión. Es el efecto ordinario del contrato. El efecto extraordinario de los contratos, el incumplimiento. El incumplimiento. Es extraordinario, señores participantes, porque lo general es cumplir aquello que se debe, y lo fuera de lo normal es no pagar lo que se debe, pues. Y el no pago de lo que se debe, este incumplimiento, tiene 3 elementos que son indispensables tomarlos en cuenta. Se incumple por mora, se incumple por dolo y se incumple por culpa. La mora
no cualquier retardo, sino el retardo culpable en el cumplimiento de la obligación. Para hablar de moras, señores universitarios, señoritas universitarias, es necesario entonces tomar en cuenta los requisitos que se deben tomar en cuenta para que la mora se constituya en el elemento de incumplimiento de las obligaciones. Podemos repasar brevemente cuáles son esos requisitos que se deben cumplir para que se dé la mora o retardo culpable de las obligaciones. En el 1567 del Código Civil, Giovancito, si es tan amable, podríamos leer. El 1563. Como solemos decir en clases, para lo que quedaba. Artículo 1563. El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza... Perdón, 1567. Sí, porque ese es el tercer efecto de los contratos. Sí, así. 1567. El deudor está en mora. 1. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirse en mora. 2. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada, sino dentro de cierto espacio de tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. Y 3. En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor. Muchas gracias, doctor Alcázar. De tal suerte, señores universitarios, si no hay reconvención por parte del juez, si no hay citación con el contenido de la demanda, el deudor no incurre en mora, sino solamente en simple retardo. El otro elemento del incumplimiento de la obligación es importante también, la culpa. Señoritas, señores universitarios, ustedes recuerden que la culpa puede ser enfocada desde un doble punto de vista. Desde el punto de vista penal, en donde no tiene gradación. En lo penal, sobre todo en materia de cuasi delitos, por ejemplo, de tránsito, la culpa no admite esta división de culpa grave, leve y gravísima. Existe un solo tipo de culpa, provocada por el descuido, impericia o imprudencia, y nada más. Es el elemento formal, repito, de los cuasi delitos o contravenciones. La culpa que nos interesa en este momento es aquella que se da en materia contractual. Esa es la que admite la gradación en grave, leve y gravísima. Pero, señores universitarios, tengamos presente que no es así nomás la división. Ustedes de culpa grave solamente en aquellos contratos en los que el único que se beneficia es el acreedor. Por ejemplo, en el contrato de depósito, no hay otro tipo de culpa grave en materia contractual. Hablen ustedes de culpa levísima en aquellos contratos en los cuales el único que se beneficia es el deudor, como en el contrato de depósito, por ejemplo. Pero en los contratos bilaterales, en donde las obligaciones recaen sobre ambas partes, allí sí hablemos de culpa leve en materia contractual. No de la culpa excontractual, que se llama también culpa adquiriana, es la que se da en materia penal, repito. No voy a hablar de este tipo de contratos, de depósito o de préstamo de uso, porque el tiempo me resulta breve, pero si hay alguna pregunta o algún estudiante que quiera recordar este tema, lo haría con gusto. Las causas de la invalidación. La resiliación, la resolución, la terminación, la revocación, distinguidas universitarios y universitarias. Este es un tema
que si no le ponemos cuidado en tratarlo, podemos cruzar los límites y pasarnos al otro tema, al tema de la ineficacia de las nulidades. Aquí no estoy hablando de ineficacia, estoy hablando de contratos, señores universitarios. Estoy hablando de contratos que nacen buenos y sanos, pero dejan de surtir efectos por incumplimiento. Resiliación, en el que hay que hacer una anotación adicional, resolución, terminación y revocación. Usted puede dejar sin efecto un contrato que nació bueno y sano por mutuo acuerdo, de acuerdo con la autonomía de la voluntad. Así es, en materia privada, en materia mercantil, en materia societaria. Pero en materia pública, señores universitarios, la terminación por mutuo acuerdo es una facultad que la pueden ejercitar las instituciones públicas, pero solamente con facultades regladas. La terminación por mutuo acuerdo de contratos administrativos, de contratos públicos, solamente se da cuando hay de por medio imprevistos de carácter técnico o económico y razones de fuerza mayor o caso fortuito, es decir, hechos de la naturaleza o actos de autoridad competente que impiden el cumplimiento de la obligación. No hay otros motivos para poder dar por terminado de mutuo acuerdo, o sea, resiliar un contrato administrativo, al contrario de lo que sucede con los contratos privados. Con el permiso de ustedes, podemos dar lectura del artículo pertinente de la Ley de Contratación Pública, el artículo 93, doctor Giovanni, perdón que no me estoy por esta lectura. Artículo 93. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Artículo 93. Terminación por mutuo acuerdo. Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales en el estado en el que se encuentren. Muchas gracias, doctor Giovanni. La resolución, señores universitarios, este es el tema dulce que se ventila todos los días en las Cortes de Justicia. Generalmente, señores universitarios, la resolución, ¿a qué contrato se refiere? En primer lugar, solamente a los contratos de prestaciones simultáneas. Yo me comprometo a, tú te comprometes a. Contrato de compraventa, bueno. Si el contrato de compraventa se incumple, porque estamos hablando de contratos válidos que se incumplen, si el contrato de compraventa se incumple, entonces ¿a qué va a haber lugar? A aplicar un artículo que le llama, señorita, el artículo 1561 del Merced, el contrato es ley para las partes contratantes y no se invalida sino por causas legales. Y las únicas causas legales para invalidar un contrato son estas, señores universitarios. Nada más. Enseñas la resolución para contratos de prestaciones simultáneas. ¿Qué efecto produce una sentencia en la cual se resuelve el contrato por incumplimiento? O bien se exige a la otra parte el cumplimiento forzoso, o bien se resuelve, se extingue el contrato, punto y coma, dice el artículo 1561, con indemnización de daños y perjuicios. Esto es lo que se conoce, lo que ustedes conocen, con el nombre de pago por equivalente, es decir, se cambia el objeto del contrato, se cambia el objeto de lo que es debido por otro objeto, la indemnización de daños y perjuicios, daño emergente y lucro cesante. Esto también pasa
en la ley de contratación pública, pero con un matiz muy específico. La contratación pública se rige por el principio de desigualdad entre las partes. La contratación privada se rige por el principio de libre discusión de las cláusulas y por el principio de igualdad entre las partes contratantes. En virtud de este principio de desigualdad del contrato público, el Estado, señores universitarios, no pasa tiempo demandando judicialmente al contratista incumplido. Determina unilateralmente el contrato y luego le hace la liquidación económica del mismo. Es el contratista el que, si el Estado le incumple, puede presentarse ante los tribunales de lo contencioso para demandar la resolución o la terminación del contrato, con una aclaración. Un señor juez llamaba en días anteriores y él decía: vea, yo tengo un problema. Pasa que en la demanda el contratista está presentando una acción de resolución del contrato, cuando propiamente es de terminación, porque la terminación se da con los contratos de cumplimiento anterior, de pacto sucesivo, se va cumpliendo por periodos, por fases, como la construcción de una carretera, la construcción de un edificio, etc. Hay que hablar de terminación, pero la parte actora hablaba de resolución del contrato. Lo que sucede es que la ley de contratación pública le da el mismo tratamiento, que no es tan ortodoxo, el mismo tratamiento de terminación y resolución, y no es así. La resolución, repito, es para contratos de prestaciones simultáneas y la terminación para los contratos de trato sucesivo, por una simple razón, pues, señores universitarios. Porque la resolución da como efecto que las cosas vuelvan al estado anterior. Y en un contrato de trato sucesivo no hay cómo hacerlo. Ya está construida parte de la carretera y el contratista ha ido botando la obra. ¿Qué hay que hacer? Reconocer lo que se ha hecho y allí terminar para lo sucesivo. La terminación. Y la última forma de invalidar un contrato válido, la revocación. Una anotacióncita muy breve, nada más. La revocación en lo privado es excepcional. Solamente se da en aquellos contratos que se fundan en la confianza. Por el contrato de mandato se revoca por decisión unilateral de una de las partes del mandante. Lo vamos a leer, quizás esté bien citado el artículo, si no, busquemos otro contrato. Tal vez, doctor Giovanni, en 1077, numeral 3, habla de revocación, señores universitarios. En los testamentos. Es en el caso de los testamentos, doctor Morales. Del 2020 en adelante, quiere la revocación. 2067. Ya, seguir. 2067, el número 3. Artículo 2067. El mandato termina. El mandato termina. 3. Porque es un contrato de confianza. 3. Por la revocación del mandante. Esto, señores universitarios, en el campo del derecho privado, por supuesto. Y esto yo creo por la venia del maestro, doctor Giovanni Sacasari, porque es la asignatura de él. Si estoy equivocado, háganme el favor de seguirlo. Se aplica en el campo mercantil, señores universitarios, porque para estos efectos los gerentes de empresas son mandatarios. Y muy bien el directorio de la empresa puede revocar, es decir, unilateralmente terminar el encargo de negocio ajeno, el mandato conferido al gerente. Por eso es que en el mercantil y en el campo público se habla de funcionarios de libre nombramiento y de libre remoción. Pero en el campo público
es diferente. Está dada como facultad en virtud del principio de desigualdad de la contratación pública. Está dado el principio de que el Estado puede terminar unilateralmente un contrato en caso de incumplimiento del contratista. Para no pasar tiempo, no citemos el artículo pertinente. Es el 94 de la Ley de Contratación Pública. Señores universitarios, la primera parte, la invalidación de los contratos. Repito, solamente para contratos sanos que se los incumple. Resolución, terminación, revocación o puede terminarlo de mutuo acuerdo. Pasemos brevemente al segundo campo, al de la ineficiencia, al de la ineficacia de los contratos. Para contratos enfermos, veamos. Ineficacia de los contratos. La regla general es de que el contrato nace sano y bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que ha observado todos los requisitos internos y externos que la ley exige para que sea eficiente. Así lo dice el 1697, del que enseguida vamos a dar la lectura correspondiente. Pero la excepción, señores y tales, la excepción a esta regla general de que generalmente nacen sanos y buenos, es que un contrato a lo mejor nazca muerto. Vamos a hablar de existencia. A lo mejor el contrato nace con una constitución muy débil, que el momento menos pensado puede morir, o a lo mejor repentinamente puede sanearse. Estamos hablando de nulidad relativa o de anulabilidad. El contrato, en cambio, de nulidad absoluta es no viable. Esas son las excepciones. Ahora es necesario entonces saber cuáles son las causas que originan la enfermedad, la nulidad de los contratos. Las sanciones, por omisión de los requisitos de que habla el artículo 1697 del Código Civil. Doctor Giovanni, sienta la mano, leamos el 1697. Son los contratos enfermos, van a ver cómo están. De la nulidad y la rescisión. Artículo 1697. Perdóneme que me interrumpa, mi doctor. Habla, fíjense ustedes, de nulidad y rescisión. Cuando habla de nulidad, el Código Civil quiere referirse a la nulidad absoluta, y cuando habla de rescisión quiere referirse a la nulidad relativa. Tenga la bondad del próximo. Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes. Muchas gracias. Según su especie, según la naturaleza del contrato, nulidad. Según el estado o calidad de las personas, anulabilidad, nulidad relativa. ¿Cuáles son las sanciones que se establecen justamente por no observar esos requisitos del 1697? Primera sanción, la inexistencia jurídica. Porque no hay objeto, pues, del contrato. No hay contrato. Porque no hay consentimiento, señores universitarios. No estoy hablando del consentimiento viciado, estoy hablando de que no hay consentimiento, o en términos está el contrato, pero no hay las firmas que expresan justamente externamente la voluntad de las partes. Eso no es contrato, ni siquiera nace a la vida del derecho. Es la inexistencia jurídica. Otras sanciones, sanciones por omisión de requisitos. La sanción de nulidad. Está dando en el artículo 1697. La nulidad que proviene tomando en cuenta el contrato
la especie, dice el Código Civil, tomando en cuenta el contrato, y la otra nulidad que proviene, tomando en cuenta al contratante, muy diferente. Si usted toma en cuenta al contrato y allí hay vicios, es una nulidad objetiva, nulidad absoluta. Pero si usted le toma en cuenta al sujeto, al contratante, por vicios de su capacidad, de su consentimiento, usted está frente a la anulabilidad o nulidad relativa. Distinción que es necesaria, señores universitarios. Muy sencilla, así es, efectivamente, pero es indispensable que ustedes lo tengan en cuenta cuando vayan a promover un juicio de nulidad relativa, decisión, o un juicio de nulidad absoluta. Segunda sanción, la nulidad, ya provenga del contratante, ya provenga del contrato. Y tercera sanción, señores universitarios, en la cual me voy a detener un poquito porque creo que es interesante. La tercera sanción por la omisión de los requisitos es la inoponibilidad. ¿Qué es esto? La inoponibilidad produce como resultado que el contrato celebrado o el acto ejecutado no le afecta a un tercero, no le afecta, es decir, no le es oponible. Y esta tercera persona, y esta persona tiene la posibilidad de no reconocer ese contrato celebrado respecto de él. Esta inoponibilidad, señores universitarios, se produce generalmente por respecto de los contratos en los que no se han observado o no se han cumplido requisitos de publicidad. Permítame poner un ejemplo muy sencillo y creo que queda claro el tema de la inoponibilidad como sanción por no cumplir requisitos. Yo le presto, porque se trata, señores universitarios, en este caso, de la venta de derechos o cesión de derechos personales, de que habla el artículo 1842 del Código Civil. Yo le presto a usted $40,000 y usted como garantía, como seguridad de cumplimiento de esta obligación, me casa, me da la casa, hipoteca. Los romanos le conocían como un nombre exacto a la hipoteca, como prenda convencional, porque no hay traspaso posesorio de la casa. La casa queda en manos de uno. La casa pasa a mis manos en convenio nomás, en papel, prenda o garantía convencional, con la que hay que denominar exactamente a la hipoteca. Y esa prenda y ese papel lo pongo, señores universitarios, en donde está la casa, como garantía. Ese papelito yo como acreedor lo pongo debajo de hipo, mi escritorio, teca. Y si usted no me paga, saco la casita que tengo en papel y la ejecuto precio. Es sabia la definición que da el derecho romano precisamente sobre el derecho pig ignoraticio, derecho de garantía. Pig, yo le presto a usted los $30,000, con hipoteca soy un acreedor hipotecario o acreedor ignorantísimo. Pero, señores universitarios, yo le vendo a usted este crédito que tengo hipotecario, le vendo a usted. ¿Qué dice el deudor de acá? Oiga, señores, avísenme requisitos de publicidad. Avísenme, pues que han celebrado ustedes el contrato para yo ver cómo pago. Es decir, que el contrato de cesión de créditos, derechos personales, no surte efecto respecto de ese deudor si no se le notifica, avisándole, notificándole. Veamos lo que al respecto dice 1842, que ahora sí, con ese ejemplo creo que va a quedar totalmente claro. ¿Por qué, señores universitarios? Porque creo que es pertinente el que recordemos, que yo no estoy aquí enseñando nada, solamente estoy recordando
las instituciones que ustedes las conocen. Desde 1842 nos va a hacer recordar a plenitud lo que es la inoponibilidad, porque no se realiza por falta de publicidad de ese contrato. Doctor Giovanni, si está la palabra, 1842. De la sesión de derechos, artículo 1842. Por ejemplo, esta sección de crédito de la que estoy hablando, sección de derechos personal. La cesión no surte efecto contra el deudor ni contra terceros mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por este. Gracias, doctor. Mientras no ha sido notificada, requisito de publicidad, que si no se lo cumple, produce como sanción la inoponibilidad al deudor. Pasemos al otro tema. La nulidad absoluta. Hablemos brevemente, porque creo que me estoy pasando del tiempo concedido, sobre la nulidad absoluta. La nulidad absoluta es conocida, señores universitarios, por objeto ilícito. Si usted está contratando algo que lo está haciendo dentro del contrato, algo que prohíbe la ley, objeto ilícito. El artículo 9 le dice clarito, todo lo que es contrario a la ley adolece de objeto ilícito, es nulo, de nulidad absoluta, no hay para qué leer. El 1878 del Código Civil habla de contratación pública. Vean ustedes cómo lo habla, doctor Giovanni, si está la mano. 1878 habla de objeto ilícito en contratación pública, señores universitarios. De los actos y declaraciones de voluntad, artículo 1478. Hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público ecuatoriano. Déjenme contarles un caso brevísimo que parece que no debería haber sucedido, pero sucedió. En el contrato que celebró la Municipalidad de Cuenca con una empresa hace algunos años, que era encargada de administrar el parqueo tarifado, señores estudiantes. Antes de que haya la EMOP, que es la que nos cobra, ahora cuando parqueamos nuestro carro en la calle, había una empresa que se llamaba Autoparque. Y ese contrato, señores universitarios, fue nulo, de nulidad absoluta, declarado así por la Corte en ese entonces, por la Corte Suprema de Justicia. Yo les cuento esto porque yo mismo presenté la demanda, pues estaba trabajando en la Contraloría. Le dijimos al juez, bien clarito, señor, aquí se hizo algo que está prohibido por la ley. ¿Qué se hizo, señores estudiantes? Lo siguiente, entre tantas causas por las que se provocó la nulidad. En ese contrato de concesión de servicios, se pactó, se convino en que Autoparque trabajara cobrando una tarifa por el parqueamiento rotativo, trabajara por 25 años, cuando la ley de régimen municipal, ahora cooptado, solamente permitía contratos de esa naturaleza hasta por 15 años. Hicieron algo prohibido por la ley y el contrato se anuló de nulidad absoluta. Así nomás. Con una secuela bien interesante. Luego de que declararon la nulidad absoluta, había que proceder, señores estudiantes, no a la indemnización de daños y perjuicios, porque eso se da en el caso de invalidación. En el caso de ineficacia de los contratos por enfermos, solamente hay lugar a las restituciones mutuas. ¿Qué hizo Autoparque? Se fue a Quito, se fue a quejarse ante la Cámara de Comercio de Quito y reclamó ante esa Cámara de Comercio una indemnización submillonaria, porque había dejado de percibir ganancias durante 25 años que se cortó en el contrato. ¿Qué se le dijo en ese entonces a los señores mediadores o árbitros de la Cámara de Comercio? Señores árbitros, vean, solamente apliquen esas dos líneas que hay allí en un artículo 1704 del Código Civil, que no habla de indemnización
cuando se anula un contrato, sino se habla simplemente de restituciones mutuas. Y aceptó pues ese argumento la Cámara de Comercio y no dio paso al reclamo de Autoparque. Y en virtud de esa resolución, en unidad, señores universitarios, ¿qué pasó? Restituciones mutuas. La municipalidad cogió sus calles y se retiró. Autoparque cogió sus fierros y se retiró, señor, sin indemnización. Parecería que no se dan estos casos, pero en la práctica se dan, señoritas y señores universitarios. El objeto ilícito. Y otra causa que produce la nulidad absoluta es la omisión de forma. Aquí vamos a entrar si tengo tiempo, toco el tema en conflicto con las opciones naturales, que está bien traído por el coordinador de este curso, el doctor Giovanni. La forma, señores universitarios. Yo me permito rogarles a ustedes que recuerden que para tocar este tema tenemos que hablar de 3 clases de contratos, según cómo se origine, según cómo se forme. Existe el contrato consensual, que se origina, que nace por la sola firma de las partes contratantes, por el solo consentimiento. Del millón de contratos, señores estudiantes, del millón de contratos que va a pasar por sus manos, los 999.999 son contratos que nacen, que se forman con el solo consentimiento. Esto lo digo enfáticamente, pongo énfasis en decir esto. ¿Por qué? Porque se puede creer que los contratos se perfeccionan, nacen por la entrega de la cosa, y eso es totalmente falso. Los contratos nacen por la sola firma de las partes contratantes. ¿Cuál es el efecto de esto? De que de ese tipo de contratos usted solamente se transforma en acreedor, nada más. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo único que adquiere usted es un crédito, o sea, una facultad para exigir la entrega de la cosa, que eso es posterior. Los contratos consensuales. Hay, señores universitarios, solamente 4 contratos que nacen a la vida del derecho, que se perfeccionan por la entrega de la cosa. Solo 4. El contrato de depósito, el contrato de comodato, el contrato de prenda y no me acuerdo el que viene. Ya se debe ya casi se ve. Solamente 4, señores, no hay más. Por eso se llaman reales, porque para nacer necesitan de la entrega de la cosa. Por eso es que un contrato de compraventa, señores universitarios, la compraventa es un contrato que se perfecciona, que nace solamente desde que las partes se ponen de acuerdo nomás en la cosa y en el precio. Después vendrá la tradición como modo de adquirir el derecho de dominio. Contratos reales, contratos consensuales y los contratos formales. Los que exigen forma externa, requisitos externos, solemnidades para que nazcan. Es decir, son contratos de los cuales no es suficiente el consentimiento, sino la forma para que nazcan. Y el mismo Código Civil, en el 1740, nos indica que solo son poquitos nomás. Digo poquitos porque puedo olvidarme algunos de ellos y voy a fallarme la ignorancia. Por ejemplo, el mismo código le cita: contratos de compra-venta de bienes raíces exigen forma. Si no hay forma, señores universitarios, no nace, no se perfecciona. 1740. Pero por ahí, del 1486, ¿saben lo que dice? Que es obligación natural. ¿Qué dice? Es inexistente, no lo absoluto, no sigue obligación natural. Por ahí se nos viene una confusión. El contrato de venta de servidumbres personales o reales.
No tengo tiempo para este tipo de servidumbres. Personales, usufructo, habitación, reales de derechos de paso, derechos de acreedores. Son contratos que exigen forma. Los contratos de venta de derechos sucesorios, contratos formales, que necesitan forma. ¿Cuál es la forma que generalmente pide la ley o el Código Civil? La escritura pública. Con una aclaración respecto de la compra-venta, de la venta de derechos sucesorios, señores universitarios. Solamente se exige escritura pública, pero lo que no se exige en el Código Civil es inscripción en el registro de la propiedad por un simple motivo, porque no se está vendiendo cosas concretas, porque no hay tradición, no hay traslado posesorio de cosas de mano a mano. Hay solamente la venta de la calidad de heredero. Por eso es que no es necesaria la inscripción en el registro de la propiedad en el caso de venta de derechos sucesorios. Y hay un contrato que es muy particular, que es solemne. El contrato o la promesa de celebrar un contrato. Una brevísima digresión, señores universitarios, para que recuerden ustedes. Tengan mucho cuidado en no celebrar contratos de promesa de venta, porque eso no es lo que regula el Código Civil. El contrato de promesa de venta es la venta misma, pues, es la compraventa misma. Lo que el Código Civil en el artículo 1486 dispone es de que solamente se puede prometer celebrar contratos en dos casos. Se puede celebrar contratos, promesas de celebrar contratos reales y promesas de celebrar contratos solemnes. Por eso estoy haciendo la división o clasificación del contrato real, del contrato consensual y del contrato solemne. Repito, señores universitarios, si es que estoy un poco oscuro en la explicación. Si usted promete celebrar un contrato consensual, no es eso contrato de promesa, es el contrato de compraventa, es el contrato mismo. Pero lo que usted sí puede prometer celebrar son contratos reales, de depósito, de comodato, de prenda y por el oro. O contratos solemnes, un contrato de compraventa de bienes raíces, eso sí puede usted prometer celebrar. Y esto se deduce, repito, quizá esté bien el artículo, lo podemos ver para irlo interpretando de palabra en palabra. El artículo 1740, tal vez, doctor Giovanni, si está nada más. El 1740 dice relación a la forma y requisitos del contrato de venta, y si es que desea ubicar la promesa es el 1570. Artículo 1740. La venta se reputa perfecta desde universitario. La venta se reputa perfecta. Nace. Estamos hablando de este tema. Nace. Señor. La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio. Es decir, son consensuales nomás. Toda venta, señores universitarios, es solo consensual. Pero el renglón seguido, el mismo artículo le da la excepción, le dice cuáles no son contratos consensuales. Solo 3 nomás. Y unito más la promesa de Dios. Tenga la bondad. Salvo las excepciones siguientes: la venta de bienes raíces, servidumbres y la de una sucesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley mientras no se ha otorgado escritura pública o conste en los casos de subasta del auto de adjudicación debidamente protocolizado e inscrito. No se reputa perfecta la venta de bienes raíces, de derechos sucesorios, es decir, no nace
si es que usted no lo hace por escritura pública. Son contratos formales, poquísimos, de ahí toditos son consensuados. En 1570, doctor Giovanni, y me va a perdonar que le vaya resumiendo la lectura en la forma más respectiva. Artículo 1570. Del efecto de las obligaciones. La promesa de celebrar un contrato universitario no está diciendo el contrato de promesa, está diciendo la promesa de celebrar un contrato. Primero, gracias. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna. No produce obligación, no se perfecciona, no nace sino, salvo que concurran las circunstancias siguientes. Si está diciendo que concurran las circunstancias siguientes o requisitos, es porque el contrato de promesa, la promesa de celebrar un contrato, es un contrato solemne, donde usted no cumpla uno de sus requisitos, le está anulando al contrato. Digo. 1. Que la promesa conste por escrito y por escritura pública. Que la promesa conste por escrito y por escritura pública cuando fuere de celebrar un contrato para cuya validez se necesite de tal solemnidad. Es decir, señores universitarios, la promesa de celebrar contratos se aplica a contratos solemnes, no a contratos consensuales. Y hay algo más por aquí. Conforme a las disposiciones de este código. 2. Que el contrato prometido no sea de los que las leyes declaran ineficaces. 3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. Y 4. Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido que solo falta para que sea perfecto la tradición de la cosas o las solemnidades que las leyes prescriban. Que solo falte la tradición. Es decir, se trata de aquellos contratos que nacen solo cuando se hace la entrega de la cosa. Contratos reales, de depósito, de comodato, etc. Muchas gracias. Yo, hacemos. La nulidad relativa, brevísimamente. Señores universitarios, la nulidad relativa no viene de contrato, no viene de contrato. El objeto, causa o forma, no viene del contrato. La nulidad relativa viene del contratante. Por eso estoy hablando de capacidad y de consentimiento. ¿Para qué hablar de los incapaces en el derecho civil? Incapaces absolutos e incapaces relativos. Estos son los que causan nulidad relativa. Los incapaces absolutos ocasionarán nulidad absoluta, pero como una forma de sanción por el contrato celebrado. En materia de derecho público, señores universitarios, hay que hablar también más que de incapacidades, de inhabilidades que producen nulidad relativa. Y el consentimiento, aquí quiero tocar un tema muy puntual. El error, como ustedes conocen, es una enfermedad de la voluntad en materia contractual. Si la voluntad se enferma, el contrato se enferma, evidente, y producirá la rescisión o nulidad relativa del contrato. Recordemos las dos clases de error que se distinguían sabiamente en el derecho romano: el error propio y el error impropio. El error propio, el que afecta a la formación de la voluntad. Entonces hablan de error de derecho, que hablan del Código Civil romanista. El error de hecho, en demostraciones, en cuantidad, en sustancia, contra la sustancia de las cosas, materia que el distinguido profesor Giovanni Sancasari les da a ustedes en una forma mucho más ilustrada que yo lo podría hacer. Y ojo con esto, señores universitarios, el segundo error impropio, del cual hay que hablar con mucho cuidado ahora que estamos hablando de impuestos a las herencias. Me permito dedicar unos 2 minutos sobre este tema. Le dice el señor estudiante que me faltan 5 minutitos para explicar.
¿Qué es el error impropio? Es ese error en donde no hay coincidencia entre la voluntad interna de las partes y la voluntad manifestada externamente. Permítame poner un ejemplo bien sencillo. El contrato de compraventa simulado o contrato de compraventa ficticio, señores universitarios. Va el papá con el señor notario, ya los notarios ya no van a dar paso a esto, porque hay el peligro de que cometan confusión, señor universitario. Va el papá donde el notario le dice: señor notario, sabe que quiero voluntad interna, quiero regalarte este terreno, esta casa a mi hijo. Y el notario le dice: oiga, señor, si usted hace un contrato de donación, ahora que subieron los impuestos y hay una nueva ley, no lo haga, porque va a recaer mucho impuesto ahora sobre esa donación, hasta el 77,5%, es decir, cómplice. Pero no es ese el caso, ni me toca tocar. Entonces el papá y el hijo más bien dicen: hagamos como que usted me está vendiendo y como que yo le estoy comprando. Lo que quieren internamente es donación y lo que externamente manifiestan es compraventa ficticia. Es el error impropio, la falta de coincidencia entre la voluntad interna y la voluntad externamente manifestada. Esto es peligroso, señores universitarios, porque hay falta de causa. Y si hay falta de causa, que es el precio, que no hay precio, el contrato se va para abajo, es decir, se anula, pero con nulidad absoluta, con el peligro, señores estudiantes, de que se instaure juicios o procesos por evasión tributaria, con el peligro de que si interviene un funcionario público, por ejemplo un notario, él caiga en confusión, o con el peligro de que se les inicie o se les promueva juicios por enriquecimiento injustificado, hablando de este tema del consentimiento. Y por último, pasemos al artículo. No, la anterior, las diferencias. Diferencias, sí, diferencias. Las diferencias entre seguridad absoluta y relativa. Lo primero, por la persona que puede alegar, señores universitarios. En la nulidad relativa solo el afectado puede apelar, puede iniciar juicio, puede alegar. En la nulidad absoluta, cualquier persona que tenga interés jurídico, inclusive el juez de oficio puede declarar 1697 y 98 del Código Civil. No hay necesidad de leerlo debido al tiempo del que disponemos. Segundo, por la convalidación o ratificación. La nulidad relativa es una enfermedad saneable, habla el Código Civil así, sanable. Permítame poner el ejemplo, y aquí viene nuevamente el cruce con las obligaciones naturales o obligaciones civiles desvirtuadas. ¿De qué se trata? Se trata de ese menor puber que contrajo una obligación sin representación. Nulo de nulidad relativa por el contrato, así es efectivamente. Pero, señores universitarios, es saneable esa nulidad relativa. ¿Cuándo se sanea esa nulidad relativa? Cuando llegado a la mayor edad, paga lo que debe. Se ha subsanado esta enfermedad, nulidad. Se habla de que son obligaciones naturales también, por supuesto. Como decía la señorita que se dignó a hacer la presentación, la obligación natural es una obligación cuyo cumplimiento queda librado al fuero interno, a la conciencia de la persona. Nada más, no concede facultad para exigir, pero sí concede facultad para retener lo que se ha dado pagado por el cumplimiento de las leyes. En cambio, la nulidad relativa la nulidad absoluta es insubsanable, porque son contratos que están afectados de enfermedades mortales, si me permiten la expresión, por la prescripción. Señores universitarios, la nulidad relativa se convalida, se subsana por el transcurso del tiempo, 4 años. Me voy a permitir citar el artículo porque esto es importantísimo. Toda nulidad relativa
Estas enfermedades saneables se curan, se sanan en 4 años por el transcurso del tiempo. Doctor Sebastián, ¿qué está normal? 1708. Artículo 1708. El plazo para pedir la decisión dura 4 años. En cambio, la nulidad relativa no se subsana por el transcurso del tiempo que no sea mayor a 15 años. Hay una diferencia total. Y he hablado ya de las obligaciones naturales. Están dadas aquí, no hay para qué mencionar, he ido mencionando a lo largo de mi exposición para no cansar su atención. Por último, para hacer un poquito amena mi exposición, señores universitarios, permítanme recurrir a un gráfico al que puedan en mis clases. Pónganme el último gráfico. Es la esferita del derecho civil, señores estudiantes, que es una especie de resumen de todo lo que acabamos de decir. Esta esferita la aplicamos en el primer libro, en el segundo, en el tercero y en el cuarto libro del Código Civil, y en el derecho público administrativo y en el derecho mercantil y derecho societario. Así es. Ustedes tienen que en todo contrato y en todo acto existe la parte del núcleo. En Roma le llamaban la esencia. Esencia escrito 2 S. S significa existir. De tal forma que aquí, en la esencia, se juega la validez o la enfermedad del contrato. Por eso, que son requisitos de validez. Si un incapaz celebra un contrato o si hay error de consentimiento, enfermedad curable. O sea, nulidad subjetiva. Y la nulidad objetiva, que viene del objeto de la causa y de la forma externa, la nulidad absoluta. Y en el medio, en esta partecita, que pertenece a la naturaleza de los contratos, hay unos requisitos que le llaman, por ejemplo, el contrato de compraventa, el saneamiento por elección, de la cual quisiera hablar, pero no puedo porque estoy limitado por el tiempo que se me ha concedido. Esto es, señores universitarios. Muchas gracias.